Vamos a dar inicio a esta clase que nos va a dar Viviana Cobo. Viviana es de Colombia, ¿sí? Nos va a hablar de un tema muy interesante con respecto al hablar bien, ¿sí? Saberse dirigir como persona, como no ágida que somos, ¿sí? Tener un buen trato en la sociedad. Creo que es muy importante que cada uno de nosotros sepamos tener un buen vocabulario, un buen léxico delante de la sociedad, sí, se puede ser ejemplo a través de nuestras palabras. Así que yo le voy a dar la palabra en esta tarde-noche a Viviana para que se pueda desplayar. Viviana va a dar su clase, se va a desplayar ella en su tema. Luego que cuando ella termine y autorice, se van a poder hacer preguntas en el chat con respecto siempre al tema que se habló. Hola Viviana, ¿cómo estás? Feliz séptimo día. Hola Rodri, hola a todos, buenas noches, buenas tardes. La verdad quiero darle gracias a cada uno de ustedes por este espacio, por su tiempo, también porque sé que todos tenemos compromisos y que ustedes saquen tiempo para poder tener, más que una clase, es una charla sobre un tema que surgió a nivel personal. Por eso quiero aclarar que precisamente todos estos espacios nos sirven a todos para crecer. Yo, al igual que ustedes, soy estudiante, no soy experta en Torah, pero para las personas que estuvieron en la clase de Nehemías 2 viernes antes, a mí me llamó mucho la atención de algo que él decía, porque es verdad que como noajidas tenemos una identidad, que es el cumplimiento de los 7 preceptos, que es importante no olvidarlo y profundizar en cada uno de ellos, pero que también existen temas que son importantes tocarlos y no dejarlos en el aire, porque una de esas principales causas y algo que me llamó la atención a mí, examinando mi vida, estudiando Torah, fue el tema del habla. Vi que mi vida estuvo marcada de diferentes momentos muy fuertes y muy duros y no entendía cuál era el principal motivo, y tuve que examinar, estudiar, y surgió el tema del habla. El tema de la Shonara, que significa lengua malvada o lengua mala, pensaba que era algo que simplemente se limitaba a hacer un comentario negativo hacia una persona, pero de verdad, cuando tuve acceso a un libro que se llama Hablar bien y vivir bien, que es un libro que todos deberíamos tener, y estudiar en él, me di cuenta que nuestras generaciones sienten esa necesidad de hablarlo y expresarlo todo, y que precisamente los medios de comunicación, las diferentes plataformas digitales se prestan precisamente para eso, y estamos expuestos durante todo el día al tema de escuchar y de pronto de participar temas de los que no deberíamos de participar. Y perdón, y también sentí un compromiso como Noágidas. Yo creo que el estar acá es una bendición para todos. Eh, Muchas personas no han salido de de ciertas creencias, perdón, de ciertas creencias, y el estar acá de verdad que es un obsequio divino, y por el mismo motivo debemos aprovecharlo y debemos tener un nivel de compromiso. Este tema del cuidado del aula lo quiero hablar desde la parte más básica, desde la cotidianidad, porque precisamente es en la cotidianidad que vamos aprendiendo y que vamos aplicando todo este conocimiento. Así que, eh, perdón, así que les decía, como Noágida, siento que tenemos un compromiso muy grande y doble. ¿Por qué? Porque desafortunadamente para la época que estamos viviendo muchas personas desconocen su identidad. Entonces, para los que ignoran sobre la identidad, muchas veces nos confunden como judíos, y es precisamente eh, a veces en la forma de hablar y de comunicarnos a los demás. A veces nos metemos en disputas en redes sociales, y entonces estamos haciendo que las personas se creen una imagen de los judíos que no es. Y de paso, no estamos haciendo la diferencia. Me puse a analizar
porque el mundo está como en ese constante caos, en esa profunda desconexión. Porque, o sea, porque a medida que van pasando los años no avanzamos y seguimos transmitiendo las mismas inseguridades, los mismos modelos políticos, los mismos modelos religiosos, y por eso es que el mundo no avanza y por eso es que a veces estamos como en esa constante decadencia. Entonces me puse a observar un poco lo que era el tema de educación. Aquí en la comunidad de Mendoza está una compañera, una amiga que ella es Solia, y me gusta mucho la propuesta que ella tiene con el tema de hacer cambios a la hora, hacer cambios en la educación, porque precisamente es desde allí, desde el hogar, desde la casa, que le estamos enseñando a las futuras generaciones por medio del aula muchas de las cosas que son fundamentales a nivel personal y a nivel de sociedad. Así que, por un lado, eso. Y mucho, está entrando allá. Entonces, siguiendo con el tema, mi pregunta precisamente era esa: por qué, o sea, Perdón, dime. Viviana, que este, se te escucha entrecortado. ¿Qué les parece si mejor apagamos las cámaras? Quizá eso consume muchos datos. Sí, la verdad también tengo problemas de conexión. Buena idea, apaguemos las cámaras entonces. Gracias, Elizabeth. Entonces, o sea, precisamente fue como examinar, mirar la historia y darse cuenta por qué esa profunda desconexión, por qué a veces pareciera que fuéramos a lograr las cosas, pero que no se nos dan. Y me puse a ver diferentes momentos históricos. Y precisamente uno de esos que todos conocemos y que causó gran daño a la humanidad hasta el día de hoy fue el tema del Holocausto. Sabemos que Hitler en ningún momento tomó un arma, sino que utilizó la palabra, utilizó un discurso, que finalmente ese discurso llegó a muchas personas, logró tocar su corazón, su alma, su mente, y lo hizo una realidad. Entonces, por eso es fundamental saber que en verdad el aula sí tiene ese poder de crear o de destruir. Y seguí así haciendo como ese estudio, mirando diferentes momentos, eh, pero tuve la necesidad de ir al inicio de todo. En la Parashat Bereshit sabemos que el Eterno, mediante el aula divina, Lashon HaKodesh, creó el mundo. Mediante el aula él empezó a crear, y algo que me sorprendió de lo que leí en el libro y en varias páginas como Ais Latino, como Jabat, es que pensaba que una de las únicas semejanzas que teníamos con el Creador era el tema del alma, pero no. Una de las semejanzas que tenemos con él no es la imagen, no es algo corpóreo, sino precisamente es el aula, el poder crear con ella, el tener la capacidad de transformar todo. Y el Hafetz Haim, que es un rabino europeo, sintió la necesidad de hablar de este tema y de dejar libros y estudios, porque precisamente ese es el principal exilio de todos: la manera en cómo hablamos, en cómo nos expresamos, y únicamente no se limita al tema del habla, sino al tema de un gesto. Pero siguiendo con el tema del habla, el Hafez Haim, él pertenecía al movimiento El Musar, sintió la necesidad de hacer un libro, porque vio que no lo había, sobre el tema del hablar bien y el cuidado del habla. Y existen una serie de prohibiciones, y durante todo el día, durante todo el tiempo, estamos fallando por ahí, estamos transgrediendo. Y pido mil disculpas
¿Ustedes me pueden ver? Vivi, te escuchamos bien. ¿Pero sí me pueden ver o no? Porque aquí me aparece No, no. la imagen congelada. No, no te vemos, pero te escuchamos bien. Vivi, Bueno, si querés apagar tu cámara, si querés apagarla no hay problema. listo. Y entonces, siguiendo con el tema del habla y el libro de hablar bien y vivir bien, una de las cosas que nos asegura un lugar en el mundo venidero y una de las cosas que también va a ayudar a que Mashiach venga precisamente es corregir el tema del habla, a la hora de hablarnos, a la hora de expresarnos y por eso la importancia de que cada noágida que vaya creciendo en su proceso vaya tomando el liderazgo en diferentes ámbitos del día a día, en el tema de política, en el tema de educación, en el tema también de muchas veces del servicio al cliente, de llegar a las personas. A veces nos pasa que cuando conocemos algún tema de Torah y cuando sentimos esa emoción por primera vez porque tenemos enfrente un mundo nuevo y tenemos tantas preguntas y queremos profundizar y queremos siempre iniciar desde el nivel más alto. Pero precisamente una de las cosas que me encanta que dice el rabino Ariel Groisman es que no se puede pretender hacer una casa iniciando por el techo. Sabemos que la Torah tiene diferentes niveles de estudio y una de las formas más hermosas de iniciar es el nivel básico, es en el nivel del día a día y a medida que vamos implementando ciertas cosas vamos accediendo a más conocimiento, pero por eso es importante nunca despreciar ese nivel que es la base de todo, para poderlo implementar en el día a día, porque como decía al inicio, eh, sería imposible no hablar porque tenemos que comunicarnos, tenemos que muchas veces expresar las cosas que sentimos, pero también tenemos el compromiso. Debemos tener el compromiso y la seriedad de saber que de los aspectos, una de las semejanzas que tenemos con el Creador es que también podemos crear con las palabras. Los seres humanos, a diferencia de los otros seres que existen en la creación, tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de transmitir y eso es lo que hemos venido viendo generacionalmente y esos son los modelos que tenemos que cambiar. Precisamente esos son los modelos eh, los que tenemos que de verdad desarraigar en la educación. Y por eso mencionaba a Solia, porque la propuesta que ella tiene como no ágida de cambiar todo el sistema educativo es muy interesante porque precisamente el conocimiento se expresa a través del habla. Entonces vemos que muchas de las cosas que hoy por hoy no nos funcionan en la sociedad, pero que siguen existiendo, es porque las personas toman muy en serio la parte de la tradición y toman muy en serio lo que las personas antiguas decían y eso lo vienen pasando a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos y así sucesivamente. Entonces, haciendo referencia a la Torah, si nos damos cuenta, en toda la Torah se presentan diferentes diálogos que son cruciales y, y volviendo con la Parashat Génesis, precisamente Génesis 3, versículo del 1 al 5, se presenta ese diálogo entre la serpiente y Java, un diálogo que lo cambió todo. Y precisamente una de las características de la serpiente, uno de los castigos, que es que tiene la lengua partida y tiene como unas manchas blancas, sabemos que el tema de la lepra está relacionado con la shonara. Y precisamente eso fue uno de los castigos que se le dio a la serpiente para que toda la creación recordara que fue la primera que cometió la shonara en contra del Eterno. Así que
los proverbios y los salmos en diferentes momentos, el diálogo que tiene el rey David en todo lo que expresa es precisamente eso, que en el cuidado del habla, que las palabras a veces son como una espada, que las palabras tienen... Hay un proverbio que a mí me encanta mucho, es el proverbio, Proverbios 18:21, que dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y precisamente es eso, le nombraba el tema del holocausto solo como un discurso bien articulado alcanzó a llegar a las personas y todo lo que desencadenó, todo que hasta el día de hoy estamos lidiando con consecuencias de lo que esas palabras causaron e impactaron en las personas. Y no únicamente el tema del holocausto, sino que en todas las historias, en todos los países se han presentado eso. Aquí en Colombia llevamos un conflicto interno que lleva más de 50 años y ese conflicto precisamente se generó a causa de la muerte de un aspirante a la presidencia en esa época y él manejaba un discurso muy emocionalista, muy estructurado. Y hasta el día de hoy ese discurso sigue llegando a las personas, esas palabras siguen generando división en el país. Hasta el día de hoy esas palabras siguen generando tensión, cobran miles de vidas, eh, personas que no piensan igual que ciertos movimientos políticos están en un exilio total o temen por sus vidas. Entonces el poder de la palabra de verdad que es muy grande y no es como dicen por ahí que las palabras, como dice una salsa, que las palabras son del aire y van al aire, las palabras no van al aire y no son del aire. Precisamente cada una de las palabras que todos expresamos en la vida van a ser tomadas en cuenta cada uno. Y una de lo que dice el libro Hablar bien y vivir bien, dice que cada palabra se va a tomar de manera individual. O sea, imagínense todo un diálogo que a veces podemos tener, van a ser tomadas en cuenta totalmente. Y además porque en los mundos superiores, cada vez que expresamos y empleamos mal una palabra y hacemos sentir mal a una persona, hacemos sentir mal al prójimo, ya se ve de una manera más grave y de una manera muy diferente. Dicen que el que habla la shonara mata a 3 personas, al que la habló, al que la escuchó y por supuesto a la persona de la persona que se está hablando. Y algo que también me llamó la atención leyendo y estudiando era que, y no lo entendía, de que por qué el habla, o sea, el habla en realidad es más peligrosa y es más fuerte que un arma. Hasta que empecé a leer e indagar, y es porque precisamente el arma tiene un corto alcance, el arma tiene esa particularidad, pero un comentario, una palabra mal expresada, eh, algo que se diga mal intencionado, se puede saber en cualquier parte del mundo. Y por eso el tema de las redes sociales, el tema del WhatsApp también cuenta como la shonara, el cuenta de un comentario en Facebook, en Instagram, también va a ser tomado como la shonara porque precisamente es eso es eso que estamos expresando, es esas palabras que estamos articulando en un texto. Y por eso esto más que una clase es una invitación para todos. Yo no lo estoy hablando de una forma autoritaria ni porque yo sea una autoridad, sino que precisamente tenemos un reto muy grande. Tenemos un reto muy grande y una de esas es aspirar a que Mashiach venga en nuestras épocas. Y el Rabbi Nachman de Breslau, él dice que para que la llegada de él sea inminente, precisamente toda la humanidad tiene que aspirar al habla divina. Es difícil, sí es difícil porque durante el día estamos expuestos a comentarios,
A veces de pronto queremos guardarnos, pero a veces pasa que en el transporte público o cuando vamos al supermercado o cuando estamos en cualquier escenario, cuando estamos en las redes sociales, a veces sin querer vemos algo o escuchamos algo, estamos expuestos todo el tiempo. Pero precisamente es mediante el estudio de la Torá, mediante también la meditación y esos momentos a sola que todo ser humano necesita, es donde podemos venir a implementar ciertos cambios. En la actualidad, estas generaciones, nuestras generaciones, todo lo quieren decir, todo lo quieren expresar. Eh, Está sucediendo algo en un lugar y en segundos es una noticia a nivel mundial y todo el mundo habla al respecto sin constarle, sin saber qué pasó. A veces estamos juzgando a personas porque nos parecen que son de cierta forma, nos prestamos para comentarios y toda esa parte precisamente es de las que nos tenemos que cuidar. Uno de las cosas que también estaba pensando en cuanto al tema del COVID, que quería enseñar precisamente el COVID. El COVID llegó, veníamos de una cotidianidad, de un día a día muy agitado, donde todos teníamos planes, donde todos expresábamos que el 20, bueno, al menos muchos expresábamos que el año secular, el 2020, iba a ser diferente. Teníamos una cantidad de planes, muchas veces lo expresé, también lo escuché. Y en mi país para marzo de ese año se paró absolutamente todo. O sea, se paró el mundo de las personas. Tuvimos que parar, tuvimos que dejar de salir y hubo un silencio. No sé si en sus países les sucedió que muchas veces con el tema de la regulación de las salidas por personas de familia, cuando ustedes veían había un silencio absoluto, un silencio que a veces causaba como cierta incertidumbre. Y precisamente yo creo que el COVID, todo pasa por algo, todo es para bien. Y que precisamente el COVID fue un mensaje divino, digo yo, fue un mensaje del Eterno para toda la humanidad, como un alto, un alto, un llamado a la reflexión, a que cada persona tuviera que internarse de alguna forma en su hogar y enfrentarse en realidad a lo que es el día a día en su hogar. Y hubo un pequeño silencio, había como una expectativa porque también había desinformación en cuanto al tema, no se sabía qué iba a pasar, creíamos que íbamos a volver a la normalidad en 1, 2, 3 meses, pero muchas personas no captaron el mensaje y el mensaje yo creo que precisamente era eso, parar y dejar de estar buscando en el exterior, dejar de estar buscando planes y tener como esos momentos de intimidad. Y y eso también se lo escuché, hay un rabino que yo escucho que se llama Daniel Carput, y él de alguna forma confirmó lo que yo había pensado. Precisamente el COVID vino para eso, para pararnos, para meditar. Por eso el mundo en unos meses se quedó en ese silencio, pero muchas personas de pronto no captaron el mensaje. Entonces, aparentemente, poco a poco, hemos vuelto a ese día a día, hemos vuelto de nuevo a ciertos escenarios y no tenemos cuidado ahí con ciertas cosas que debemos cuidar. Una de las prohibiciones de la Shonara es que precisamente a veces no podemos halagar a una persona. Y a veces se nos hace difícil. Yo a veces decía, pero prácticamente la prohibición está en que no hablemos y de verdad el libro en una parte dice que es preferible parecer como si fuéramos mudos, porque precisamente el habla se nos dio no para ir soltando palabras en conversaciones, en cosas que sinceramente no van a ayudar a cambiar la realidad, porque precisamente todos los días, el mundo
se sigue creando mediante el aula divina. Muchas personas pueden creer, y yo creía que inicialmente el Eterno creó el mundo y ya Él creó y distribuyó cada cosa, y no es así. Todos los días, cada día, precisamente el mundo se sigue creando mediante esa habla divina. Y también muchas veces, muchas de las oraciones se ven empañadas y no llegan como deberían llegar, porque en una sección de este libro dice que cuando hablamos la Shonara, el Satán, el Satán se manifiesta en toda la humanidad y queda como cierta cobertura. Precisamente el Satán no es el ser que nos vendieron, que tenía cliente y que tenía cacho, sino que es como una energía que se materializa. Es una energía que se materializa porque las palabras muchas veces están cargadas de sentimientos, están cargadas de todo ese dolor, de muchas de las informaciones, de muchos comentarios que nos hicieron en el pasado. Entonces, precisamente cuando expresamos esos sentimientos, cuando sacamos a flote muchas veces lo que no hablamos y lo que no nos confrontamos, se convierten en situaciones que son catastróficas para toda la humanidad. Y, y por eso en una de en algo que a mí me gusta, la línea Breslau, porque antes no lo entendía, les hacía la shonara, yo decía, pero es ilógico pensar estar feliz todo el tiempo, o sea, no tiene sentido, tenemos momentos difíciles, momentos donde no nos sentimos conectados, momentos donde no vemos las cosas muy claras, pero precisamente el libro dice que la persona que tiene emuná, la persona que tiene confianza en el Creador, la persona que siempre sabe que todo es para bien, que la persona que procura siempre estar alegre, precisamente está evitando hacer la shonara. Y ahora entiendo un poco por qué la línea Breslau se enfoca en el tema de la emuná, en el tema de la fe y en el tema de la alegría, porque la persona que está alegre sabe que todas las cosas que suceden en este mundo son para bien, que todas las cosas que Akadosh Baruj Hu nos envía es para bien, es para cambiar ciertos aspectos de la vida. Y por eso también la importancia de cuidar las emociones, porque las palabras siempre, la mayor parte del tiempo, lo que expresamos está cargada de emociones. Y por eso es importante el estudio de la Torá, por eso es importante el estudio de todos estos libros, de todas estas herramientas que nos permiten tener una conexión con el creador del universo y que nos permite transformar el día a día. Acá la vez pasada yo les quería leer una parte de Anatomía del Alma, que es el tomo 2. Vienen 2 libros, este es el tomo 2, y hay una parte en la página 318 que dice así, dice Mashiach. Dice, todos anhelan los días que vendrá tras la llegada de Mashiach. Será una época de genuina alegría, de buena salud, riqueza, contento y una expandida conciencia de la espiritualidad. Será un Shabbat eterno, un tiempo de paz y de diálogos significativos entre marido y mujer, entre el hombre y sus vecinos, entre el individuo y su comunidad, entre toda la humanidad, de hecho, entre el hombre y toda la creación. El Rebbe Nachman enseña que incluso hoy en día es posible experimentar un pregusto de este gran futuro, pues cada uno de nosotros tiene un poco de Mashiach dentro de sí. Enseña el Rebbe Nachman, Mashiach es un aspecto del habla, como es Mesla y Lin. Dios hace que el mundo pueda hablar. En la era de Mashiach la gente será capaz de expresarse libremente sin causarles dolor a los demás, pues todos estarán dedicados a la búsqueda de la paz y de la espiritualidad. El diálogo significativo será la expresión del anhelo del individuo por la verdad, del sincero deseo de ser capaz de ver y sentir la divinidad. Los medios para alcanzar este nivel del habla se encuentran en la Torá.
la manifestación de la sabiduría de Dios, así enseña el Rebbe Nachman. Y aquí más adelante dice también, cuando llegue Mashiach se completará el retorno de los exiliados, todos los judíos que aún no hubieron encontrado su camino hacia la tierra de Israel. Se juntarán entonces desde todos los rincones del globo e irán hacia la tierra santa, donde tendrá un lugar de revelación más grande de divinidad. Y más adelante él sigue tocando el tema del habla. Aquí en el libro también hay una sección que me gustó mucho y dice así. Bueno, dice que el controlar la boca expía todos los pecados. Y también una parte dice, el principal mérito para el mundo venidero se logra al cuidar el habla, pero el mérito principal que el Olam Abba, para el Olam Abba se logra cuidando la lengua. Esto vale más que toda la Torá y las buenas acciones. Esto no quiere decir en ningún momento que estén derogando la Torá, sino que a veces nos limitamos a cumplir simplemente los 7 preceptos o los empezamos a incluir en el día a día, pero descuidamos cosas que son ética y de buena moral, como lo decía Nehemías, el respeto, el tema del cuidado del habla, que es muy importante. El habla es un tema muy elevado, es un tema muy elevado y que de verdad que es un tema que todos tenemos que examinar. Incluso es un tema que tenemos que tener cuidado a la hora, para los que somos papás y para los que van a ser papás en un futuro, el tema de cómo utilizamos las palabras, de cómo utilizamos la información, de cómo también en las mismas escuelas se les están enseñando ciertas cosas que ellos más adelante hablan y las crean una realidad. La Torá precisamente quiere venirnos a enseñar eso, a que es posible vivir una vida bien, porque también pasa que a veces las personas creen que la Torá es algo que está fuera del alcance de todo, pero una de las cosas importantes que todos debemos saber es que la Torá fue creada antes de que se hiciera el mundo y que precisamente con base a lo que el Eterno vio en la Torá, creó a todo el mundo. Entonces la Torá no es algo que esté alejado y por eso ella en todos los momentos, están los proverbios, están los salmos, está en cada una de las parashá donde nos invitan y nos motivan a que tenemos que cuidar el habla. Y precisamente los sabios de bendita memoria tenían esa característica de callar y su vida dedicada al estudio de la Torá. Muy poco importaban los bienes materiales porque sí son necesarios para subsistir el día a día, pero sabemos que la finalidad no es este mundo. La finalidad es el mundo venidero y que todos queremos estar allá y el cuidado del habla, el hablar bien, el expresarnos bien, es muy importante. Por eso también a veces ustedes se dan cuenta, las grandes multinacionales o las grandes compañías a nivel mundial, a sus empleados, una de las cosas que más énfasis hacen, y yo digo, ¿saben algo más? O sea, de alguna forma no desconocemos tanto el propósito que tiene el habla. Una de las cosas que más cuidan es el servicio al cliente. Por eso ese es uno de sus grandes éxitos, de cómo se comunican, de cómo utilizan cierto lenguaje para poder llegar a las personas. Incluso en todas estas compañías hay personas especializadas, hay psicólogos y personas con estudios de mercadeo impresionante, porque precisamente es por eso el tema del habla. Cuando uno sabe llegar a las personas, uno puede tener grandes avances. Estamos hablando de un nivel, por así llamarlo, superficial, ¿no? Para un beneficio de particulares. Pero algo saben porque cuidan mucho el tema de sus palabras y entonces aún más nosotros tenemos que saber que todo lo que se exprese, todo, no hay por eso dice el libro, no sé, todo lo que a veces decimos, ay no, es molestando, ay no, es un chiste, allá no va a ser tomado como un chiste, allá no va a ser tomado como es un molestando y casi todo de verdad
es sorprendente, pero casi todo es una prohibición por lo mismo, porque estamos en un exilio y la aspiración y el alma siempre quiere estar conectada al creador del universo, el alma siempre quiere volver a sus orígenes y por eso los sabios dejaron diferentes estudios y los sabios de bendita memoria querían enseñarnos eso, el cuidado de cada palabra, de todo lo que expresamos, de todo lo que manifestamos, de por qué es importante cuidar las emociones, de por qué es importante no vivir de los halagos y tampoco de las críticas, porque el tiempo aquí es contado y no podemos desperdiciar ningún solo minuto. Tenemos que cada día estar conectado, crear una conexión con un enlace con el creador del universo, porque sabemos que lo que hay aquí es temporal y el alma quiere salir de ese exilio. Así que, pues, la verdad no sé si me hice entender. Quiero ofrecerle disculpas por el tema de conexión. Tenía más cosas para decirle, pero este tema, precisamente porque es del habla, no, quería tener mucho cuidado a la hora de expresarme. En este tema no soy una experta, estoy aprendiendo como todos, lo decía al principio de la charla, eh, surgió por un tema personal, por un tema de que me di cuenta que muchas veces me sentí víctima en momentos de mi vida, hería tantas personas que al final me di cuenta que no era víctima, no era víctima yo era victimaria, porque a veces uno cree que está siendo directo y sincero, pero de verdad no está siendo directo y sincero. Y me puse a pensar de cómo esas palabras afectaron a cada una de las personas que estuvieron en ese momento en mi vida y cómo desperdicié tantos momentos, tantos escenarios. Igual desde que tengamos una oportunidad de estar en este mundo, tenemos la posibilidad de cambiar, de mejorar los procesos, de hacer todo mejor. Pero como les decía, la invitación es eso, a que cuiden mucho la hora, a que cuiden mucho lo que miran, a que cuiden mucho lo que expresan, lo que oyen. Y también en una página en Jabat me encantó, perdón, en Enlace Judío me encantó porque hay una parte que dice que precisamente se nos dieron dos ojos, dos oídos, dos fosas nasales y una boca, y que esa boca también tiene dos puertas. La lengua tiene para poder antes, o sea, para antes de hablar, la lengua precisamente tiene dos puertas, que son los dientes y la boca, y que precisamente la, la boca, a diferencia de pronto de la nariz o de los oídos, está en una forma horizontal porque es una forma de descanso, es una forma de un recordatorio de que tenemos que saber que hay que cuidar las palabras y que hay que sellarle en algún momento. Así que cada uno de esos detalles, cada una de esas cosas llegó a mí de una manera impresionante y por eso igual quiero decirles gracias por el espacio. Verdad que la motivación de cuidar el habla es porque les recomiendo mucho, yo creo que muchos lo han leído, el libro Hablar bien y vivir bien del rabino Pinjas Ben Aaron Shofet. El Musar también es un libro, el Pirkei Avot también nombra, el Pirkei Avot también habla mucho en cuanto al tema del habla, es porque es muy importante y parte de la desconexión y parte de que somos una de las generaciones que más alejada está del eterno es precisamente por eso, porque no cuidamos el habla, porque todo lo vamos expresando como lo vemos, porque no nos hace, porque creemos, creemos saber qué es lo que está pasando en diferentes situaciones que se nos presentan y el libro también plantea, puede que sea verdad, puede que se nos presente una situación con una persona y todo indique que es así, pero no estamos en el derecho y estamos en la obligación de mejor guardar las palabras. Estamos en la obligación de meditar
y en muchos casos ignorar. No es que no nos podamos defender ante momentos de injusticia, no nos vienen a decir los sabios de bendita memoria que nos tenemos que quedar callados todo el tiempo, pero sí es importante cuidar lo que se expresa, es importante eh, saber precisamente que este obsequio que el Eterno nos dio es porque es una de las semejanzas y por eso, si ustedes se dan cuenta, los judíos, ellos le toman mucha importancia y tienen de una manera muy estructurada el ingreso porque precisamente es la forma como nos podemos comunicar con el Eterno. Y por eso es que la oración no se puede hacer solamente de una forma mental. Necesitamos articular las palabras, necesitamos expresar, expresar y comunicarnos y conectarnos con Él mediante esa habla porque es necesario. Así que eso era lo que les quería decir en esta charla. Igual vuelvo y me disculpo porque el tema de conexión a veces se me sale de la mano y llena de inseguridad cuando suceden cosas así. De una vez. Viviana, excelente, excelente la intervención, excelente la charla que pudiste dar. Gracias al creador no se cortó más, así que bueno, buenísimo. Creo resaltar una frase que nosotros tenemos aquí y que también la dijiste vos, creo que la citaste de una salsa, me parece que te escuché, con respecto a las palabras. Bueno, nosotros decimos aquí, las palabras no se las lleva, perdón, dicen acá que las palabras se las lleva el viento. Nosotros, a través de este tema, sabemos que no es así, sabemos que cada palabra tiene un peso, cada palabra que sale de nosotros puede influir para bien o para mal, así que es un tema muy, muy lindo el tema del habla. Creo que nosotros como Benei Noach debemos tomarle mucha importancia, que son uno de los puntos que recalcaste, la importancia, ¿sí? Crear cambios en educación, que también es un tema muy importante. El Noágida va creciendo en su proceso a través del habla y creo que es así. Creo que hoy nosotros al encontrarnos con, con todo esto que hoy vamos aprendiendo a través de los sabios y de los rabinos que nos van enseñando, de la importancia de saberse comunicar, de saber hablar, creo que vamos creciendo en este proceso y vamos dejando muchas cosas que antes hacíamos y que hoy queremos tratar de ser ejemplo. Así que muy bueno el tema, Viviana, te felicito, excelente la clase. Vamos a ver si alguien quiere agregar algo sobre el tema o quiere hacer alguna pregunta. Tienen Claro. la posibilidad de abrir el micrófono o de escribir la pregunta en el chat. Así que, Viviana, muy bien, excelente. No te preocupes por los cortes que tuvimos, vamos a editarlo al video para que pueda quedar de una sola, sin errores de conexión. Así que quédate tranquila, quédate tranquila. Yo hace poquito escribí el artículo para Noti Noaj, para la revista Noti Noaj, y hablé del tema del habla. Así que creo que es muy importante, muy, muy relevante sabernos cuidar y sabernos dirigir, ¿sí? Bueno, ahí te saluda Unice, gracias Viviana, ha sido una charla. También Oscar, sí, excelente la charla, así que bueno, Viviana, muy bien, muy contento de que pudimos tener la charla al final, siempre tuvimos algunos problemas técnicos y también de horario, así que muy, muy bueno. Sí, También te saludo. Sí, dime. de todos modos, yo vuelvo y me disculpo porque sí he tenido muchos problemas con la conexión. De verdad que, y hay en momentos, por lo menos, siempre en estos horarios se me dificulta un poco la conexión, ¿no? Entonces a veces tengo que hacer cosas y se presentan inconvenientes. Y de verdad que yo digo también algo que es de admirar de todas las personas que están ahí y dan una charla, les digo, los admiro porque no es fácil, y más con temas de Torah, porque claro, antes de pronto había tenido la oportunidad de exponer de ciertos temas que no precisamente no eran de Torah, sino cosas de universidad, entonces no se sentía tanto el compromiso.
y precisamente porque pasa de que no quería hablar desde mis palabras, pero eh, tuve la necesidad de tocarlo a nivel personal porque hace unas semanas y estar en la comunidad me ha ayudado mucho a avanzar. De verdad que por eso públicamente aquí doy gracias al creador del universo por conocerlos a todos, porque de verdad lo que ustedes comparten en el grupo, eh, lo que se comparte en cada charla, uno va creciendo y eso me sirvió para llegar a para este tema del habla y saber que precisamente tenemos que cuidarlos tanto y apreciar mucho estar en este camino, apreciar mucho estar en este camino porque es una bendición que por el momento todos no han accedido porque quizás nos han quitado esa máscara, perdón, esa venda, pero que la aspiración es que todos podemos llegar acá, que todos algún día podamos dar discurso y que lo que podamos expresar sea amable y siempre en servicio al creador del universo, porque para eso estamos aquí también, para amar al prójimo, porque precisamente también dice el libro, dicen los sabios que cuando uno hace la shonara y cuando uno causa un dolor o causa humillación al prójimo, es como si negara la existencia de él. Y también por eso es que dicen que uno de los mandamientos con más peso precisamente es amar al prójimo como a uno mismo, que lo demás es solo comentario. ¿Pero por qué? Porque precisamente si amáramos al prójimo como se supone que debemos amarnos, nosotros no queremos ni que nos engañen, ni que nos menosprecien, ni que nos asesinen, ni tantas cosas que suceden. Y precisamente es eso. Si no lo queremos para nosotros, tampoco lo podemos querer para el prójimo. No lo podemos querer para él. Y muchas veces en el día a día se presentan, a veces es difícil, pero a veces de verdad deberíamos de abstenernos de opinar en situaciones y en noticias. En las noticias desafortunadamente siempre pasan cosas desagradables y a veces creemos saber por qué la persona es así, pero exactamente no sabemos por los procesos que pasó esa persona y que desafortunadamente eso lo llevó ahí. Eso lo llevó ahí. La solución ahí no es opinar, sino que la solución ahí es poder tener un diálogo con el Eterno y pedirle por todas esas personas y también aportar esa parte, ¿no? Aportar esa parte de ayudar al prójimo, de cómo llegar a las personas, de cómo por medio de las acciones podemos mejorar el mundo, de cómo una palabra no tanto de aliento, pero una palabra bien empleada, una palabra de confianza, una palabra de, no es aprobación, hay una palabra, perdón, que ahora se me escapa, pero a veces de validación. A veces las personas en el mundo lo que necesitan es una palabra de validación para poder sacar todo ese potencial, para poder cambiar su realidad. Y, y es eso, ¿no? Pero antes de poder hacer un cambio, debe cambiarse uno mismo, debe mirar todos esos aspectos que a veces no nos dejan crecer y por eso algo que también me gustó y ya no les voy a quitar más tiempo, ya voy a concluir. Algo que también me gustó que decía Néstor era que no nos podíamos quedar simplemente como receptores. Teníamos que, a medida que vamos avanzando, tener cierta exigencia para alcanzar niveles más elevados. Y por eso en las diferentes clases, como te digo, he aprendido, porque no únicamente son los 7 preceptos, hay conductas de moral, eh, que tenemos que ir implementando para poder alcanzar, alcanzar ese nivel como no ágida. Así que el mensaje y la identidad no ágida, finalmente todas las personas descubran y sepan cuál es el propósito al que venimos, que sepan en realidad que todos somos importantes en la creación y que todos precisamente estamos aquí para aportar algo. Por eso
la importancia de desaprender y de ir incorporando cosas nuevas en el día a día. Así que bueno, yo concluyo eh, con esta charla. Me hubiese encantado escucharlos. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que están aquí, como lo es Andrea, que lleva muchísimos años, llevan un proceso de muchos años, un proceso de muchos años, y siempre es interesante escuchar lo que cada persona tiene que decir de un tema. Totalmente de acuerdo, Viviana. Creo que es un tema muy central este de Dayon Jara, de poder saber hablar, saber dirigirse. Y creo que la autoevaluación es muy importante que uno la pueda hacer siempre, ponernos en el lugar del otro. Y bueno, con respecto al gran mandamiento de amar al prójimo, creo que es central, de saberse dirigir con el prójimo de la mejor manera, ¿sí? Creo que esa es una de las mejores formas de poder practicar y llevar a cabalidad este gran mandamiento. No sé si alguien quiere agregar algo más sobre este tema, puede tener la posibilidad. Yo, Sí, José, adelante. hablando de lo de la Nación Hará, el comentar las noticias, eh, no siendo objetivo, sino como chisme, como murmuración, como ese tipo de cosas o cualquier comentario negativo. Cuando hacemos ese tipo de comentarios, estamos reviviendo otra vez esa historia y por lo tanto tiene un efecto en nuestro cuerpo y podemos somatizar en el cuerpo todas esas noticias y se pueden convertir en enfermedades. Entonces, por eso es que tenemos que tener una buena higiene mental, una buena higiene de lo que estamos hablando, porque no solamente tiene efectos de traer conflictos, sino traer enfermedades a nuestras vidas. Incluso podemos hacer que personas vivan ese estrés también, y cuando hay un estrés se genera la hormona de cortisol, que es la del cáncer. Entonces, es por eso que muchas veces vemos, pero si esa persona tiene una vida saludable, no entiendo, hace ejercicio, come bien, pero quizás esté bajo estrés, esté bajo un entorno tóxico, y entonces no, esos son este tipo de cosas que hacen que las personas puedan llegar a enfermarse. Ese es un comentario, y el otro comentario es, por lo menos yo lo escuché de un rabino, no recuerdo cuál, que dice que todas nuestras palabras van a ser contadas, incluso cuando no decimos las palabras buenas. Entonces yo he tomado ahora que cuando llego a un sitio que me están atendiendo, doy los buenos días por educación, pero también les digo muchas gracias por atenderme, que tengan un exitoso día, un próspero día, de verdad, y dependiendo, digo, que el Creador les bendiga. Y las personas inmediatamente cambian su rostro porque estamos como siendo agradecidos por el servicio que nos están brindando. Eso es mi comentario. Gracias. Gracias, José. Hermoso tu comentario. Excelente, José. Muy buen aporte. No sé si alguien más quiere hablar, quiere agregar algo sobre el tema de hablar bien. Hay un libro. Sí, yo puedo decir algo. Hay un experimento muy interesante, por ahí alguno lo vio, que es cuando ponen dos plantitas y a una planta se le dice cosas bonitas y todo, y a la otra planta se le dice cosas malas. Está en YouTube, el que quiera lo puede buscar, incluso es un nene el que hace el experimento, durante un tiempo prolongado. Las dos en las mismas condiciones de agua, de luz, todo. La que recibió las palabras bonitas florece y se pone linda. La que recibió las palabras malas se termina marchitando. Y las dos estaban bajo las mismas condiciones, los mismos cuidados y todo. O sea que las palabras realmente llegan y tienen secuelas, digamos. También otra cosa muy importante que me parece, aquellos que somos padres, empezar a educar a nuestros hijos para que sepan eh, canalizar también las cosas que sienten y todo eso, que sepan frenar cuando están enojados antes de hablar, porque si no uno habla emocionalmente y es cuando la termina
embarrando. Y bueno, de los buenos modales, como decían, yo creo que una palabra linda muchas veces le cambia el día a una persona. Y yo soy una persona que me cuesta mucho el buen día, el buenas tardes, me lo tengo que hacer obligado. Lo hago obligado y me tuve que entrenar un montón para hacerlo. Pero ¿saben de quién lo aprendí? De mi esposo. Mi esposo es una persona sumamente educada y es una persona muy amable al dirigirse al otro. Y yo veo la respuesta de la gente que tiene, que es muy apreciado en todos lados porque es muy amable. Y lo aprendí de ahí ese ejemplo. Y sin embargo yo me tengo que esforzar muchísimo para ser así, pero uno esforzándose, llega un momento que sale natural. Y lo último, Viviana, te felicito, ya te dije que me encanta escucharte, esa tonada que tenés al hablar, es lindísima, así que te quería felicitar. Ay, muchas gracias, Andrea. También es un gusto siempre escucharte. Y sí, sí, una palabra, mira que a veces cuando uno está en el supermercado es increíble cómo una persona con esa energía y cómo esa energía la transmite a través de sus palabras y logra hacer una conexión con todas las personas y logra crear un ambiente increíble. Yo le digo, le comento con mi mamá y con mi hijo que el tema del habla algo tiene y no es desconocido con todos, por todos, porque aquí en mi ciudad, no sé si en toda Colombia, pero aquí en mi ciudad, siempre le escuchaba algo a las personas, pero no sabía por qué. A veces cuando estaba por ahí en diferentes escenarios, muchas veces escuché a señores y a señoras decir lo siguiente, cuando empezaba ya como una conversación no tan positiva, decían, ¿saben qué? Yo mejor me voy y no me, ¿cómo es que decían? Mejor me voy, yo no me meto con la papita, pero es porque el tema del hablar bien también tiene que ver mucho con el sustento. Entonces, claro, cuando empiezo a leer el libro y a ver todas las prohibiciones y todo lo que la Shonara causa la vida de las personas, que es el tema del sustento, entonces ya precisamente entendí el dicho, no, yo no me meto con la papita es la comida o el mercado, porque, y cortaban conversación y se iban, y sí, sí. Las palabras siempre están cargadas de energías. Eso es cierto. Así que muchas gracias por tu comentario. El experimento de las planticas también lo he visto. Muy bonito y muy cierto. Excelente. Gracias, Andrea. Bueno, gracias, Viviana, nuevamente. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo sobre este hermoso tema de hablar bien. Citaba un libro, Viviana, que es un libro muy recomendable, muy lindo. Nosotros lo leímos en la comunidad, que es el libro Hablar bien, vivir bien. ¿Sí? El efecto de hablar bien te lleva a tener una buena vida delante de la sociedad y delante del creador. Creo que eso es fundamental. Bueno, que tengan feliz séptimo días todos, que puedan pasarla bonito en familia, que tengan una gran noche. Nos vamos a despedir y bueno, gracias Viviana nuevamente, gracias a todos los que se hicieron un tiempo para poder participar de esta hermosa charla que tuvimos en este día y que bueno, que todo lo bueno y lo lindo les pueda alcanzar a cada uno de ustedes y su familia. Que Hashem les bendiga. Feliz séptimo día, que puedan descansar. Chao, chao. Chao, feliz séptimo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. A todos, que descansen. Chao, chao. Buenas Buenas noches. Igualmente para todos, gracias.